la palabra de Dios, la Biblia, en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Les pido por favor, mis hermanos, damas y caballeros que hoy nos visitan, y a todas las personas que también ya nos ven por las redes sociales, hay que recordarles que ya están las predicaciones en vivo en Facebook y que se suben ya al YouTube. Así que tienes una oportunidad muy bonita de compartir estos mensajes a través de los celulares, las tablets, las computadoras, porque todas estas predicaciones se están ahorita transmitiendo en vivo a través del Facebook de nuestra iglesia y a través del YouTube también se sube la predicación de la palabra de Dios. En esta tarde vamos a abrir nuestra Biblia en la carta de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Versículos del 1 al 5. Carta de Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 5. ¿Estamos listos? Espero que hayan traído su Biblia. Todos quietecitos, por favor, celulares apagados o en vibrador. Nada de distracciones. Vamos a abrir en esta tarde y escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bendito Padre Celestial, abre en esta tarde el corazón y el entendimiento de quienes escuchen este mensaje. No solo quienes están reunidos en este precioso lugar, sino toda aquella persona que ha de escuchar la exposición de tu palabra en aquella cárcel, en aquel hospital, en aquella casa, en aquel cuarto. Que tu palabra, Señor, que es poderosa y penetra hasta partir el alma y las coyunturas, pueda, Señor, hacer su labor de ser sembrada en el corazón de aquellos que están dispuestos a escuchar. Te bendecimos por este mensaje, que tu Espíritu Santo, quien nos guía a toda la verdad, tome el control de esta exposición, siempre sea para la gloria de tu bendito nombre, Jesús, en quien oramos en esta tarde. Amén. Justificados. En esta tarde tenemos por título las implicaciones de la justificación. Las implicaciones de la justificación. Debo hacer mucho énfasis en que tú debes de entender qué es la justificación. Tú no estarías tranquila en esta mañana, en esta tarde, si tuvieras en tus manos una sentencia de condena. Como ahorita miles, millones de personas que están en la cárcel están en espera de recibir una sentencia de condena. Y una vez que el juez emita la sentencia de condena, hay muchos sentimientos, hay muchas reacciones
Cuando una persona recibe o firma o escucha en un tribunal de justicia, usted es culpable y es condenado a compurgar la siguiente pena, y te avientan, ¿verdad?, dependiendo el delito, dependiendo la falta que cometas, 5 años, 10 años, o inclusive existe lo que se conoce como la pena vitalicia. De por vida usted permanecerá recluido en este centro penitenciario a compurgar el resto de sus días, los años que se le han imputado, para que compurgue la pena de prisión que merece. No estarías tan tranquilo si estuvieras en esas condiciones. Por eso, de alguna manera, el Señor en el libro de los Hebreos nos pide que vayamos a las cárceles. Porque mientras el domingo tú puedes disfrutar de estas conferencias gozando de tu libertad, hay millones de personas que a esta hora de la tarde, 12 de la tarde con 35 minutos, están en la zozobra, en la angustia de recibir una sentencia con la cual van a sellar el destino de su libertad por muchos años. Justificado es un término sumamente importante para entender la declaratoria de inocencia que el Dios juez supremo del universo ha emitido en su tribunal de justicia. Y en esta tarde, aunque tú te hagas sabedor de lo que estoy mencionando, y no me importa la religión que tú tengas, ni la iglesia a la que pertenezcas, ni el grupo social, político, religioso al que pertenezcas, en esta tarde tú necesitas escuchar que la Biblia habla de que tú tienes una sentencia de condena. El Dios de la Biblia emite un veredicto. De eso trata Romanos. Abrir la carta de Romanos es de inmediato entrar a una corte de justicia, encontrarte con un fiscal acusador, encontrarte con un defensor, encontrarte con un juez. Son los órganos, son los miembros que conforman todo tribunal de justicia. En todos los tribunales del mundo hay una autoridad, hay un acusador, hay un defensor. En todos. En la Biblia se nos presenta esta ilustración, este escenario, y la Biblia declara que tú y yo tenemos una condena. Sin embargo, hemos estudiado que hay algo que se hizo en el plan de la salvación de los seres humanos para que tú y yo no tengas ya esa sentencia de condena. A ver, te lo vuelvo a repetir. Tal vez no me entiendes porque no estás en un reclusorio, querido. Tal vez no estás con una orden de aprehensión en tu contra, porque si no, no te estarías paseando por las calles de Cuernavaca sin ningún problema. Me queda claro que para ti no te es muy claro el tema de la justificación hasta que no vienes a la Biblia. Y es mi deber en esta tarde, con la palabra de Dios, después de todo lo que hemos estado estudiando, que tú que me escuchas, que no has sido justificado, tienes una pena de condena sobre ti. Una sentencia de condenación que tenemos en esta tarde que conocer. No estaríamos tan tranquilos si supiéramos, insisto, que sobre tu mesa de tu casa, en el garage de tu casa, en la puerta de la entrada ya tienes pegada un citatorio, o sabes que los policías ministeriales o los policías de investigación te están buscando por algún delito. No estarías tan tranquilo. Déjame incomodarte en esta tarde. Déjame sacudir tu comodidad. Déjame advertirte que aunque no tengas en este mundo ninguna orden de aprehensión y jamás tú eres de los que ha pisado el reclusorio y mucho menos un juzgado, la Biblia dice que sobre la raza humana pesa una condena terrible, a menos
de que se te declare inocente. Justificación es eso. Justificación es la declaración de inocencia. Oye, ¿te imaginas? Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Te imaginas la alegría que representará para un inculpado que sabe que robó, que sabe que mintió, que sabe que secuestró, y decirle el abogado: oiga, ¿sabe qué? Tengo aquí un oficio donde a usted se le concede la libertad, váyase. ¿Pero por qué? Porque lo declararon inocente. Hemos visto, estoy seguro, cuando esa declaratoria de inocencia llega a un juzgado, los notificadores, los actuarios de los juzgados, que son los que llevan en el área de locutorios de todo centro penitenciario la buena nueva, la noticia de que usted fue declarado inocente. Y de inmediato, ¿verdad?, vuelve la alegría, vuelve la esperanza a ese preso, a esa persona que estuvo meses o quizás años en la condenación de esa cárcel. Amada iglesia, de la misma manera, la Biblia dice que hay un grupo de personas en este mundo a quienes Dios ha declarado inocentes en su tribunal. Les declara inocentes porque hubo alguien que pagó la cuenta. Hubo alguien que murió en tu lugar. La pena de muerte era para ti. Sin embargo, alguien de manera voluntaria se ofreció por ti. Él recibió el castigo. Ese inocente, ¿por qué es un inocente? No vas a encontrar ningún indicio, por más mínimo que sea, de culpabilidad en ese hombre que nació en un pesebre de Belén. Se hizo hombre. Y por más que le buscaban alguna falta, algún error, le hacían preguntas para que cayera en alguna contradicción, para que hablara contra el César, para que hablara contra los líderes religiosos, todo lo que le tendían de trampas, y le buscaban la manera de ver cómo hacían que ese hombre que predicaba, que enseñaba, que sanaba, que predicaba, cayera en alguna falta. No la encontraron. Ni siquiera sus enemigos, ni siquiera las autoridades religiosas, ni siquiera el procurador de Roma. Nadie encontró culpabilidad, pero lo más importante es que no fue Dios el que encontró culpa tampoco en él. Él siendo inocente, Él siendo santo, Él siendo Dios mismo en la carne, fue el que pagó la culpa, la condena que sobre ti y sobre mí pesaba. Y entonces, a este término de declaratoria de inocencia en un tribunal, porque otro pagó, porque otro murió, porque otro lleva la condena, se llama justificación. Hoy vamos a estudiar en el capítulo 5 qué implicaciones hay. Otra forma de dar a conocer este mensaje sería: ¿cuáles son los resultados de haber sido justificado? ¿En qué me beneficia a mí? ¿En qué te beneficia a ti que Dios te haya declarado inocente en su tribunal? Deberías todos los días, cristiano que me escuchas, que ya fuiste justificado, todos los días estar agradecido con Dios de que ya te declaró inocente ante sus ojos. Y cuando tú vas a la calle, cuando tú convives en tu oficina, cuando tú llevas tus estudios en la escuela, cuando tú compartes con tus amigos creyentes o incrédulos, el rostro, la actitud, la forma de vivir de un cristiano es de un cristiano perdonado, de un cristiano justificado, de un cristiano que iba camino al infierno, camino a la condenación, pero hoy va camino al cielo. Es el rostro, es la actitud, es la vida diaria de alguien que conoce lo que Dios hizo al declararte
inocente. Las implicaciones, los resultados de la justificación se estudian en el capítulo 5 de Romanos. Pablo hasta este capítulo ya nos explicó la necesidad que hay de la justificación. Hasta el capítulo 5 Pablo ya explicó la metodología para ser justificados. Ahora Pablo va a abordar el tema de las implicaciones de haber sido justificado. Por la fe sola, sin las obras, por pura gracia, a través de Jesucristo. El capítulo 5, versículo 1, comienza con una verdad irreversible, un hecho irreversible, y eso te da una nueva identidad, y Dios cambió tu estatus legal. En el capítulo 5, la persona que ya fue justificada tiene una nueva situación jurídica, un nuevo estatus legal, una nueva identidad. ¿Cómo comienza el capítulo 5, versículo 1? Justificados pues por la fe, tenemos número 1, implicación número 1. ¿Cuál fue la primera implicación? El primer resultado de que Dios te declarara inocente en su tribunal, hizo la paz contigo. Número 1, justificados pues. ¿Cómo fuimos justificados? Por la fe. ¿En quién depositamos esa fe? En Jesucristo, en su muerte, en su sacrificio por nosotros. Lo primero que vemos en la Biblia que Dios hizo fue, te dio o reconcilió o hiciste. Él hizo la paz contigo. No es la paz de Dios. Quiero que noten el versículo 1 del capítulo 5. Es la paz con Dios. No es la paz de Dios. ¿Cómo diferenciar una de otra? En Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo explica esta clase de paz. Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y ahí está, versículo 7. Y la paz, no con Dios, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la paz que se logra en medio de las tribulaciones, obvio, de alguien que ya fue justificado. Solo el cristiano es capaz de experimentar el versículo 6 y el versículo 7 en su vida. Esa paz que debes tener en esta mañana, cristiano que me escuchas, a pesar de los problemas que tienes, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guarde tu pensamiento, guarde tu corazón en Cristo Jesús. Esa es una paz extraordinaria, maravillosa, preciosa, que todos los días experimentas diario, la paz de Dios. Pero Romanos 5.1 no se está refiriendo a esa paz. En Romanos 5.1 se está refiriendo a que tú y yo éramos enemigos de Dios. Estábamos enemistados con Dios. La Biblia dice, mi amigo que hoy me escuchas, que si tú no has sido justificado, que si tú no tienes a Cristo en tu vida, estás en pleito, un gravísimo pleito con Dios. No es nada agradable tener pleito en la tierra con los seres humanos. Desde luego que no.
Es terrible tener que enfrentar en un juzgado. Es terrible tener que enfrentar con un juez conciliador. Es terrible cuando te tienes que pelear, agarrar legal o a golpes, o no le hablas o le haces caras y estás indignado con una persona, enojado con una persona. Eso es horripilante. Es horrible vivir así. Es horrible vivir enemistados con alguien, y es horrible más tener enemistad con tus padres, con tus hijos, con tus familiares. Eso es espantoso, es terrible. La Biblia habla de que nosotros teníamos una enemistad con Dios. Hay una ira, hay una guerra que Dios tiene contra la humanidad. Dios está airado, enojado con la humanidad. Así lo describe la Biblia. Por más buenas obras, por más religiosos, y aunque tú seas un perfecto ateo, tienes un gravísimo problema de enemistad con Dios. Más adelante el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, versículos del 10 al 11, explica más en detalle esta enemistad. Romanos 5 del 10 al 11. Porque si siendo enemigos, tú me podrás decir en esta tarde, yo, si a la iglesia voy, ¿cómo voy a tener enemistad con Dios? Yo, por eso ni me congrego, para no tener enemigos con nadie. Yo, ¿enemistado con quién? La Biblia dice que tú y yo, sin Cristo, sin ser justificado, tenemos una enemistad con Dios. Siendo enemigos, versículo 10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos en Cristo, esta es una implicación maravillosa que la Biblia dice que tú y yo ahora gozamos. Dios hizo la paz contigo. No tiene ya ninguna enemistad contigo. Ya no es tu enemigo, ya no te declara la guerra, ya no estás llamado para la ira de su juicio. Dios ahora, a través de la muerte de su Hijo, nos reconcilia con Él, nos extiende su mano de amistad. Él es el que ofrece esa mano, exactamente como lo hizo en el huerto del Edén, cuando el hombre le declaró la guerra. Cuando el hombre le declaró la guerra a Dios, al rebelarse, al desobedecer, el hombre se escondió. ¿Quién lo fue a buscar? Dios. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En esta tarde sigue Dios hablando a tu vida. ¿Dónde estás? Quiero reconciliarme contigo. Quiero extender mi mano contigo. Ya no te escondas de tus pecados, de tu vida que llevas de perdición y de pecado. Yo extiendo mi mano, dice Dios. Yo quiero declararte inocente, y la primera implicación de declararte inocente, haces la paz conmigo. No enemistados, no distanciados. Necesito, dice Dios, es que entiendas que en su palabra Él, por la justificación en la fe, te declarará no siendo su enemigo, te declarará siendo su amigo. En 2 de Corintios capítulo 5, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 5, versículo 21. Este es un versículo que, déjenme explicarle, de doble imputación. Segunda carta de Corintios capítulo 5, versículo 21. Fíjate cómo explicártelo.
de lo que sucedió con el tema de nuestra justificación. Nosotros siendo culpables, nosotros siendo pecadores, nosotros le imputamos, nosotros pusimos nuestros pecados a Cristo. Él pagó por ellos en la cruz. Pero ahora Dios pone o imputa la justicia de Cristo en nuestra cuenta. Déjenme explicarlo otra vez. Tienes una cuenta bancaria y toda esa cuenta dice Dios, a ver, entrégame porque estás lleno de problemas, estás lleno de deudas, estás lleno de todo una vida desgarriada delante de mí. Tienes un desastre en tu vida. Entonces nosotros le imputamos, nosotros entregamos nuestros pecados, toda nuestra suciedad, nuestra maldad, nuestros pecados a Cristo. Esa cuenta se quedó aparentemente vacía. Nosotros al imputarle nuestros pecados a Cristo y Él pagó, te dijo, ok, borrón y cuenta nueva, deuda saldada, deuda pagada. Pero ¿y mi cuenta acaso se quedó vacía? No. ¿Qué hizo Dios? Puso en tu cuenta y en la mía todas las bendiciones que le corresponden a Cristo. Ya es mucho, ¿no? Ya es mucho el hecho de que alguien te diga, ok, se acabó, borrón y cuenta nueva, no pasa nada, no hay enemistad. Pero no hizo eso solo Dios. Nos imputó a nuestra cuenta todas las bendiciones y las promesas que son propias de Jesucristo, el Santo, el Perfecto, el Todopoderoso. Por eso ahora la Biblia dice que tú eres coheredero. Por eso la Biblia dice que ahora tú estás también sentado en lugares celestiales. Es decir, que Dios no solo, escúchame, no solo que ya de por sí es mucho, no solo ya pagó, borrón y cuenta nueva, ya no tengo nada contra ti. Dice un profeta del Antiguo Testamento, toda tu maldad, todos tus pecados los arrojé al fondo del mar y nunca más me volveré a acordar de ellos. Eso hizo Dios. Eso es maravilloso, pero no nos dejó en ceros. Toda la justicia de Cristo lo puso en nuestra cuenta. Eso explica 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Todos tus pecados y los míos los llevó Cristo en la cruz. Pero ahora fíjate la doble implicación o la doble imputación. Para que nosotros ahora fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Te justificó y a tu cuenta todas las bendiciones y las promesas y la justicia de Cristo también ahora a ti se te han entregado. Eso es algo precioso. Por eso 2 de Corintios tiene un aspecto de doble imputación. Tener una deuda con el banco, alguien puede pagar esa deuda, puedes tener esa cuenta en ceros, pero Dios pagó la deuda y puso en tu cuenta todo lo que le pertenece a Jesucristo. Es algo precioso. Esto es algo maravilloso. Primera implicación entonces, cristianos que me escuchan, estamos como amigos de Dios. Damas y caballeros que me escuchan, ¿eres tú amigo de Dios? Segunda implicación de nuestra justificación. Capítulo 5, versículo 2. Una vez que el Señor hizo la paz contigo, dice Romanos capítulo 5 versículo 2, por quien también tenemos entrada. Habla de una puerta.
entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vuélvanlo a leer. Por quien también tenemos entrada por la fe. ¿Entrada a dónde? Cuando Dios se reconcilia, nos permite entrar con Él. Cuando Dios reconcilia al pecador, ahora nos permite tener acceso a su presencia todos los días. Tener acceso a su presencia todos los días, a toda hora, en todo lugar, en cualquier momento. Tienes tú y yo el privilegio de entrar a su misma presencia, vivir ahora en el templo y en el palacio al mismo tiempo, en cualquier momento, a cualquier hora. En el Antiguo Testamento había límites. Hay límites, tanto en el tabernáculo como en el templo hay límites. En el Antiguo Testamento solamente una persona, en el día de la expiación, en el día de Yom Kippur, se le conoce como el día de la expiación, una sola vez al año. No era diario, una sola vez al año. Los gentiles en la época de Jesús, en la parte exterior del templo, no tienen permitido los gentiles con sus sandalias inmundas, incircuncisos, atreverse a pisar el lugar santo del templo. Y en el tabernáculo de Moisés, en el Antiguo Testamento, no todos tienen acceso, no todos tienen entrada a la presencia de Dios, solamente el sumo sacerdote, Kohain Agodoul en el hebreo, el sumo sacerdote, Aarón por ejemplo, nada más. Y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, ¿no tenían acceso? No, todos tenían límites, pero los justificados no. Tú y yo podemos entrar los 365 días del año, en este caso 366. A todas horas, en todo momento, a la presencia de Dios. Sin restricción, sin ninguna restricción. El Señor rompió en la cruz el velo, simbolizando de una forma espectacular la manera en que ahora, a través de su sangre por nuestro Señor Jesucristo, podemos tener entrada a su presencia. Y todos los días, quiero que notes cómo dice el versículo 2, estamos firmes en esa convicción, en esa decisión, en eso que se abrió para nosotros. Es un acceso firme, inconmovible. No se pierde ese acceso. No depende de nuestro desempeño, sino depende de la gracia. Otra vez, tener acceso a la presencia de Dios no depende de nuestro desempeño, depende de la gracia de Dios. Estamos firmes. Por eso dice el versículo 2, estamos firmes, es una entrada de acceso firme. En todo tiempo, en todo lugar, tenemos ese hermoso privilegio, es inconmovible.
Eso es la firmeza. Eso es maravilloso, mi querida hermana, mi querido hermano, porque todos los días puedes tú entrar a la presencia de este Dios maravilloso todos los días de tu vida. En oración, vaciando tu corazón delante de Él, teniendo comunión con Él todos los días, hablándole como le hablas a un amigo. Ya hizo la paz contigo, ya se reconcilió contigo, ya te permite entrar. ¿Qué te impide entrar? ¿Qué te impide entrar? Cristiano que me escuchas, tú tienes acceso todos los días a su presencia. Él te escucha, es tu amigo. Tiene paz contigo, se reconcilió contigo. Pero si no has sido justificado, ese acceso está restringido para ti. Que entonces Dios no me escucha. No tienes acceso a la presencia de Dios como lo tiene un cristiano. Por eso hoy es tu día de oportunidad para que primero hagas la paz con Dios. Primero tienes que hacer esa paz con Dios. En tercer lugar, la tercera implicación de nuestra justificación está en el mismo versículo 2 cuando dice: nos gloriamos en la esperanza. Versículo 2, parte final: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Los creyentes podemos regocijarnos en la esperanza de la gloria de Dios. No es posible decepcionarnos de esa esperanza. De esta gloria es la que habló Cristo en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Acompáñame rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 17. A este capítulo se le conoce como la oración sacerdotal de Cristo. Oración sacerdotal de Cristo. Y en Juan capítulo 17, versículos del 22 al 24, escucha lo que Cristo dice de sus seguidores, de los que serán justificados, de los que tomará por hijos. La gloria que me diste, capítulo 17, verso 22 de Juan, el Evangelio de Juan. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, ahora Cristo dice algo increíble: Padre, yo quiero. Padre, yo quiero. Fíjate cómo dice el versículo 24: aquellos que me has dado, quiero. Vaya. Jesús orándole al Padre, a punto de ser arrestado. Está orando por ti, está orando por mí. Padre, yo quiero. ¿Ya lo vieron? Yo quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero. Jesús te quiere con Él. Y todavía tienes las desfachatez de rechazarlo. Y todavía tienes las desfachatez de no creer en Él. Él está suplicando al Padre: yo quiero que donde esté, ellos también estén conmigo y puedan ser copartícipes contemplando la plena gloria que me has dado. Esto es impresionante. Un día decía este teólogo llamado John Stott: un día el talón
el telón, perdón, no el talón, el telón será recogido y la gloria de Dios quedará a la vista en toda su plenitud. Primero, Jesucristo aparecerá con gran poder y gloria. Segundo, no solo nosotros veremos su gloria, sino que seremos transformados por esa gloria, de tal manera que Él será glorificado por medio de sus santos. Hasta la creación, dice este predicador John Stott, hasta la creación que gime ha de ser libertada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y es verdad, lo que dice Stott es maravillosamente una realidad de la Biblia. Algún día el telón de nuestra vida, tu efímera existencia en la tierra, será recogido, querido. Esto es una obra de teatro que no dura para siempre. Tu estancia en esta tierra es muy corta. Algún día el telón será recogido y verás la gloria de Dios quedando expuesta en toda su plenitud. Y si el rapto nos alcanza, la gloria de Jesucristo aparecerá con gran poder. Nosotros veremos su gloria. Y si somos resucitados como la Biblia promete, seremos transformados por esa gloria, de tal manera que Cristo será glorificado. Y la creación, hasta la misma creación que gime, ha de ser libertada de la corrupción de la esclavitud, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Se entendió esta forma maravillosa en que John Stott trata de explicarnos la esperanza de esa gloria? Eso es lo que nos mantiene vivos. Hay una esperanza de ver la gloria de Dios y algún día nosotros contemplar la gloria de Dios y ser partícipes de esa gloria. Cristo le pidió al Padre: yo quiero que eso suceda, y así sucederá. Ahora, algo más práctico de otra implicación de nuestra justificación. Capítulo 5, versículo 3 y 4. Hay 4 eslabones necesarios, importantísimos. Romanos capítulo 5, del 3 al 4. No solo esto, también nos gloriamos en ¿qué cosa? Tilipsis en griego. Tilipsis, presión. Te presionan mucho por ser cristiano. Te molestan mucho porque traes la Biblia. Sientes la presión de un mundo que está enemistado contigo, porque te aviso, cuando tú hiciste la paz con Dios, le declaraste la guerra al mundo. Cuando tú y yo hicimos la paz con Dios, le hiciste la guerra a tu carne, al diablo y al mundo. Más nos vale estar bien con Dios, no con el mundo. No amen al mundo. Primera de Juan 2:15 en adelante. No ames al mundo. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Cuando el Señor te justificó
Y la primera implicación de esa justificación fue la paz, que tengas acceso a su presencia. Y esa paz, el reconciliarte contigo, el no tener enemistad contigo, provocó que te convirtieras en enemigo del mundo, del diablo, de tu carne. Tilipsis es presión. Vivimos en un mundo que te va a oprimir por causa de tu fe. Todos los días tienes presiones. Mira las tentaciones que luego tienes. Mira las relaciones interpersonales con los de allá afuera y luego con los de adentro también. Mira la presión que tienes en casa con tu esposo, con tu esposa, porque no son cristianos o porque andan muy alejados del Señor. Va a costar mucho trabajo que te entiendan. Es que quiero ir a la iglesia, es que quiero llegar temprano para el discipulado, es que quiero llegar temprano para la alabanza. Te va a costar mucho trabajo y eso va a provocar roces, presión en casa. Ahí vas de fanática, ahí vas de religiosa. Primero predícate tú y luego deja que te enseñen otros. Primero tú, mira cómo tienes tus hijos, mira cómo tienes tu casa. Hay muchos de ustedes que a lo mejor se vienen a escondidas, no los dejan venir a la iglesia y se tienen que escabullir para venir a la congregación a escuchar el alimento de la palabra de Dios. Y regresas a casa y vuelven las presiones. Todos los días, tus tentaciones personales, tus relaciones interpersonales, los hijos, los esposos, los maridos, las mujeres, las esposas, todos aquellos que no vienen a Cristo, todos los días, hermana, hermano en Cristo, vas a tener presiones. A eso se refiere el apóstol Pablo con tribulaciones. Tilipsis es parte necesaria de la justificación. No podemos evitar eso. Yo que más quisiera que viviéramos en Six Flags. Todo alegría, todo felicidad, todos mis hijos en Cristo, todos mis familiares cristianos. Mi esposo quiere que tome más estudios bíblicos, mi esposo está sirviendo en un ministerio, mi esposo, ¿sí me explico? Todos quisiéramos ese mundo de ya, Señor, que todo termine, que todo acabe. Si no es el hijo, ahora viene el nieto, y si es esto y si no es aquello. Hermanos, mientras estemos en este mundo, es parte del cristiano tener tilipsis, presión. Pero fíjate lo increíble que significa ser justificado en Cristo. No solo esto, sino que también nos gloriamos. Nos gloriamos. En otras palabras, debe de ser motivo de gozo. Motivo de gozo estar en las tribulaciones, porque yo sé que la tribulación produce upomone. Upomone, perseverancia, resistencia bajo presión. Resistencia bajo presión. La palabra que se traduce paciencia es perseverancia. Upomone, resistencia bajo presión. Y luego de la paciencia, anoten ahí la palabrita griega para prueba. Dokimen, con cada kilo. Dokimen. ¿Y sabes qué significa dokimen? Entereza de carácter. Entereza de carácter. Ahí es donde muchos fallamos, mi querida iglesia. Hermanos, perdóname lo que te voy a decir, pero a ver si la captas. No podríamos aprender a resistir sin
Sufrimiento. Porque sin sufrimiento no hay nada que aguantar. No puedes aprender a resistir sin el sufrimiento. Porque sin sufrimiento no hay nada que aguantar. Bienvenidos a la vida cristiana. Pero dice Pablo, nos gloriamos. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación va a producir en mí resistencia. Voy a resistir, y una vez que voy a resistir, eso va a traer entereza de carácter, carácter probado, carácter aprobado. El sufrimiento aplasta cualquier otra esperanza, nos lleva al único lugar donde podemos encontrar esperanza genuina y verdadera. Solo en el sufrimiento. Ahora, no estoy diciendo que seas un masoquista y que te encante estar sufriendo. Debes de sufrir por hacer lo bueno, lo correcto. Si estás sufriendo porque la regaste, porque hiciste algo, asume tus consecuencias. El que siembra, recoge. Pero si tú guardas tu vida en el Señor y estás resistiendo la prueba, y tus amigos de la escuela y los amigos del trabajo y la propia familia te están acorralando y sientes esa tribulación, esa presión, mi hermana, mi hermano, gloríate en eso, porque hay una esperanza. Dice la Biblia, la prueba producirá esperanza. Esperanza. Las tribulaciones nos aseguran que estamos transitando por el camino que lleva a la gloria. ¿Cómo lo sé? Ve a Cristo. Para ser coronado en gloria, primero fue coronado de espinas. Para que Cristo pueda experimentar la gloria, primero tuvo que llevar la cruz a cuestas. No puedes ir a la gloria sin antes pasar la presión de este mundo por causa de tu fe. Ejemplo, Jesucristo nos dejó para que siguiéramos sus pisadas. ¿Se entiende esto, hermano? Es parte de la implicación de haber sido justificado. Tener esa bendita esperanza de que las pruebas, las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia, qué hermoso encontrar cristianos con entereza de carácter en medio de sus presiones. Uno de los jóvenes, con esto termino, que más ilustra eso también para que lo entiendas, son 3 muchachos que fueron arrojados a un horno de fuego. Imagínate nada más la presión. No, Nabucco, yo no adoro tu estatua, y hazle como quieras. No la van a adorar. Les advierto que quien no adore esta estatua será arrojado a un horno de fuego. Gracias a Dios, tu jefe, tu familia no te van a arrojar a un horno por tu fe. Ponte en el lugar de estos 3 jóvenes. ¿Y aguantaron? Pues hazle como quieras. No vamos a adorar tu estatua. Nuestro Dios es poderoso para librarnos del horno de fuego. Y si no, Nabucodonosor, y si no quiere el Señor librarnos del horno de fuego y quiere que muramos achicharrados y quemados en ese horno de manera horrible, ten en cuenta que ni así vamos a adorar tu estatua. El rey se enfurece, calienta 7 veces más ese horno y los arroja. Tan estuvo incendiado ese horno que los que llevaban a esos jóvenes fueron consumidos por el terrible fuego del horno. Y de repente, lo hemos cantado aquí, no son 3. Dios hace exactamente lo mismo contigo. Y cuando salen esos muchachos, no huelen a quemado.
sus ropas intactas, no salen del fuego de su prueba amargados, apestando amargura, hablando mal contra el rey. Ellos saben que estando Dios en las tribulaciones, hay gozo y hay victoria. No te amargues por quien quiere tu daño. Ora por él, perdónalo y gózate. Es parte de la justificación que Dios hizo contigo. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Si hay alguien en esta tarde que pueda sentirse privilegiado, son los hijos de Dios. ¿Por qué? Primero, porque tú nos declaraste inocentes, siendo culpables. Toda la carga probatoria estaba en nuestra contra, Señor. Y a pesar de eso, tú nos declaraste inocentes. Número 2, me tendiste la mano y hiciste una paz conmigo, Señor. Ya no estamos disgustados tú y yo. Ahora eres mi amigo, mi Padre, mi Dios. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Les voy a llamar amigos. Qué privilegio que me llames amigo, amigo mío. Señor, gracias por haber hecho la paz conmigo. Ahora, en este momento podemos entrar a tu presencia en oración. Gracias a Jesús. Vengo en esta tarde, Señor, a presentarnos todos, como lo hacía el sumo sacerdote, hasta tu misma presencia, al Dios santo y verdadero. ¿Por qué no aprovechas este tiempo y ahí, en la cámara del secreto, le dices al Señor lo que hay en ti? ¿Qué necesidad tienes? Dísela. ¿Qué te pesa? ¿Qué te duele? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te está entristeciendo? ¿Qué te está haciendo sufrir? ¿Por qué no aprovechamos todos, como dice Pablo, teniendo la certeza de que tenemos esa entrada a la gracia? Y yo lo creo. En este momento, así en tu lugar, en la cámara del secreto de la intimidad con Dios, dile, exprésale lo que tú quieras. Sea tus peticiones, tus necesidades, o sea simplemente un agradecimiento hoy que hemos venido a adorarlo. Podemos entrar a su presencia en cualquier momento del día, a cualquier hora, cualquier día, cualquier mes, cualquier año. ¿Por qué no en esta preciosa oportunidad le dices al Señor lo que tú quieras ahí desde tu lugar? Y si tú estás sufriendo,
por problemas en casa, en tu trabajo, si estás pasando una prueba, resiste, mi hermano, hermana, resiste. Dios está al control. No tengas miedo. Aférrate al Señor con todo tu corazón. Dios quiere un carácter probado. No te rindas. No son 3 los que estaban en ese horno. No estás sola. No estás solo. El Señor está contigo. No tengas miedo, porque Él es tu amigo. Él está contigo. Aférrate a sus promesas, porque hay una esperanza que nos está esperando. Soporta. Breve, es breve, es breve. Tómate del Señor siempre. No te sueltes de Él. No te amargues. No profieras palabras de maldición contra nadie que te hace daño. Bendícelo. Perdónalo. Y aférrate a tu Dios. Dice Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones. Esas tribulaciones, mi hermana, son necesarias. Dios no las va a quitar. Dios no va a quitar lo que estás pasando. Dios te va a dar fuerzas y te va a acompañar en tu tribulación. Como lo hizo con Jesús. Antes de recibir la corona de gloria, acuérdate de que se recibió una corona de espinas. Antes de la gloria está el sufrimiento. Y a ti y a mí nos espera la gloria. Soporten con prueba, estas pruebas con amor, con paciencia. Upomone, persevera, persevera. Déjate abrazar por Dios. No lo rechaces. Tampoco le reclames, ¿dónde estás? Él está ahí. Somos nosotros los que nos desviamos. Ponemos nuestros ojos no en Él, sino en las circunstancias. Mira la cruz, mira su dolor, mira su sufrimiento. Primero es el sufrimiento, hermano, pero dura poco. Dios quiere un carácter probado en medio de la prueba. Y viene la gloria. Verás la respuesta de tus oraciones. Verás a tu esposo y a tu esposa entregándole su vida al Señor. Esos hijos que hoy están alejados, esos hijos que hoy no quisieron venir a la iglesia, Dios los va a levantar. No dudes que el Señor está en medio de tu prueba. Ese problema legal que tienes, el Señor es tu abogado. Torre fuerte es su nombre. A Él correrá el justo y nunca será avergonzado. Corramos a Él. Porque hay mucha presión en este mundo contra nosotros.
pero nos espera la gloria. Cristo así lo quiso y así será. Mi amiga, mi amigo que hoy nos visitas, reconcíliate con Dios en esta tarde. Urge que traigas a tu vida en esta tarde en arrepentimiento tu vida. Ven a Cristo en esta tarde. Haz la paz con Dios. Lo primero. Ven a Él en esta tarde y en fe reconoce que Él vino al mundo a derramar su preciosa sangre para reconciliarse contigo. Si tú no vienes en esta tarde arrepentido y en fe, la Biblia dice que tú y yo estamos enemistados con Él. No permitas que en esta vida sigas viviendo de esa manera. Haz la paz con Él a través de su cruz y arrepiéntete, cambia tu vida y ven a Cristo en esta tarde para que puedas experimentar que Él te declara inocente en su tribunal de justicia. No salgas por este precioso lugar. Y qué bueno que estás hoy aquí escuchando este mensaje. Reconcíliate con Dios a través de Jesucristo. Deposita tu fe y tu confianza en Él y arrepiéntete de tus pecados. Que Dios los bendiga. Buenas tardes.